Julio, buenas Hola tardes. Eduardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Si me escuchan, tuve 20 minutos tratando de entrar a la reunión. Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estaba abriendo la otra máquina porque esta me daba un error de seguridad y no me dejaba entrar. Pero recién entramos, porque yo entre que me acomodé y todo también. Bien. eh, Sí, pero no sé por qué me daba error de seguridad, ¿viste? Y ya eso ya me pone loco. No hay como la clase presencial. Bueno, ya creo que estamos un grupete importante, somos 15, pero igual faltan algunos. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo de lo que vimos hasta acá. Yo tengo una consulta, pero respecto a los videos que había que ver. Sí. No sé si había que ver el de maniobra de puesta en paralelo a los transformadores. Ese es un video, si ustedes quieren, no es formativo, sino es un video informativo. Es un video que grabó un docente de la cátedra haciendo una maniobra real. Sí, sí, Entonces nosotros queríamos mostrarles cómo realmente se hacía una maniobra real de puesta en paralelo de transformadores, ¿no? sí, sí, más o menos lo estuve viendo. Pero te quería hacer una pregunta. Cuando muestra las especificaciones del trafo 1, que dice que la relación es 132/34/13,8 kilovolts. Sí, sí. ¿Cómo sería? O sea, cuando dice que el primario, el terciario, del secundario y del terciario. Ah, bueno, muy buena pregunta. ¿Se ¿Por qué? acuerdan? Esto está bueno porque por ahí cuando nosotros me sirve para que cuando estuvimos viendo transformaciones trifásicas, ¿se acuerdan? Si eran bancos de transformadores, Sí, ¿se acuerdan que hablábamos de que había un transformador, bien, que vamos a suponer que fuera estrella estrella y yo no tengo posibilidad de tener un neutro puesto a tierra? sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué iba a pasar con la tensión de fase? Se deformaba. Se deformaba, bien. ¿Y cuál era la opción? Era o poner el neutro a tierra, bien, o sea, conectar al neutro del generador, no a tierra, perdón. Sí. Es una falacia, lo estoy diciendo. O sea, es una forma, pero no es la única, digamos. Bien. ¿Y la otra cuál era? ¿Se De más acuerdan? bobinados, ¿no? O sea, Claro, tener un bobinado terciario, Ah, ¿sí? perfecto. Puesto en triángulo. Puesto en Ah, de ahí triángulo, viene. Por de eso es de forma, 11. Claro, no me claro, acordaba. Perfecto. de forma tal que ese triángulo terciario, ese bobinado terciario, ese triángulo, bien, le diera camino a esa corriente de tercer armónico, de forma tal de que no se me deforme el flujo. ¿Se acuerdan? Sería Sí, el filtro de las terceras armónicas, sería claro, por eso está desfasado, que dice D11, por ejemplo, en este caso. No vi la placa, lo podemos ver ahora, no vi la placa, no me acuerdo ahora en este momento la placa del transformador, Eh, pero digamos que esté desfasado, va a estar desfasado en realidad porque va a tener que tener un desfasaje típico respecto, del respecto. triángulo, ¿está bien? claro, sí, 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 no, está bien. Pero lo importante es que vos vieras, o sea, por lo que tengo entendido, si es un transformador 13234, Sí, que me imagino que debe ser, sí, sí. entonces vos No, fíjate que ese 132, 132, 34, vos fíjate que ese 24. transformador en realidad es un transformador que baja, pero sigue siendo un transformador que va a manejar una pseudo transmisión, todavía no es la última línea de distribución, ¿está bien? La Ah, última línea de distribución sería 13200, claro, que es la terciaria, que que es es la 13,8. terciaria, pero como está en triángulo seguramente no lo van a usar para distribución, ¿está bien? O sea, La sí, es terciaria está factible. en triángulo, perdón, tenés razón. Claro, la tercera está en triángulo y con esa pueden hacer alguna distribución o pueden hacer algún tipo de trabajo en alguna parte
de donde esté ese transformador. Pero lo importante que es toda la potencia donde va a ir aplicada a la 34, que es ese estrella. ¿Está bien? Entonces, Perfecto. ahora ese 34 en algún otro lado va a bajar a 13.200. En otro transformador. Claro. Ah, Que a su vez ese otro de 13.200 va a bajar a 380. Y ese último es el que yo me tengo que asegurar que las tensiones de fase no se desfasen. claro. Perfecto. ¿Está bien, Eduardo? No sé si... Sí, vendría a ser un filtro de las deformaciones, que puede ser suministro de una energía en el cual no interesa la forma de onda, calefacción, por ejemplo, o iluminación, ¿no es cierto? Puede ser que no les interese que esté deformada, pero la cosa que es el terciario S tiende a filtrar la tercera armónica para que cuando llegue al usuario que realmente la necesita senoidal, la tenga senoidal. Que de otra forma, estrella sin neutro no tendríamos posibilidad de filtrarlo. Perfecto. Sí, porque justamente es estrella, estrella y triángulo 11, o sea, D11. Exacto. Pero hay que ver también qué potencia tiene ese triángulo. Tal vez Sí. sea un... Capaz Sí, que es un una bola bobinado férrea. muy pequeño, de una potencia muy pequeña, ¿no es cierto? Que lo único que sirve es para filtrar, no es para entregar energía. O al revés, es muy grande y lo usan para distribuir parte a donde necesiten. Hay que ver, no sé bien cuánto es la potencia del transformador y la potencia de cada uno de los bobinados, pero me imagino que viene bien el ejemplo porque se ajusta justo a lo que habíamos hablado la otra vez. ¿Sí? Claro, no recordaba y me había sonado raro lo del terciario, pero Claro. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Mientras Yo esperamos tengo si una viene más duda, gente. profe. Sí. Sí, Cuando los transformadores en paralelo, ¿para qué se hace esa disposición? buena pregunta para que te la contestes. Es que yo estuve leyendo y eso y vi que, bueno, explicaba mucho las precauciones, qué es lo que tiene que pasar para que funcione bien, Bueno, esas son las pero, condiciones, pero la razón por la cual claro, se pone en paralelo, supongamos que vos instalaste un transformador, ¿no es cierto? Y necesita un mantenimiento, ¿no es cierto? Tengas que sacarlo el servicio. Entonces, al usuario, ¿cómo le reemplazás el servicio de ese transformador? Poniendo otro en paralelo. Entonces, hacer funcionar el que entró en paralelo, lo introducís con las condiciones de paralelo y puesta en funcionamiento, ¿no es cierto? Y están los dos trabajando. Entonces, ya cuando están los dos trabajando, vos podés retirar el que te interesó sacarlo para hacer un mantenimiento. O puede existir otra posibilidad en el cual te haya quedado chico ese transformador y vas a tener un mayor consumo de potencia o energía, entonces tendrías que cambiarlo por uno más grande. Pero en vez de cambiar unos grandes, por ahí te conviene poner otro en paralelo para que funcionen los dos. ¿Se entiende? Entonces, en base a esa necesidad de poner un transformador en paralelo es que surgen, ¿no es cierto?, qué condiciones ideales o reales tendrían que ponerse en funcionamiento para hacer la maniobra de la puesta en paralelo, que son las que figuran en la teoría y en la práctica, ¿no? Aparte, también, Eduardo, bueno, creo que lo dijiste también, tal vez haya algún proceso que requiera tener continuidad de servicio. Claro. Entonces, una forma de asegurarme la continuidad de servicio es tener un transformador en reserva. Que o lo puedo tener en reserva, por las dudas que el otro transformador salga fuera de servicio, o lo puedo tener trabajando, qué sé yo, al 50% cada transformador, y en el momento de que un transformador queda fuera de servicio, meto toda la carga en un solo transformador y ahí lo saco para reparar. o sea que la O principal razón es para que no haya corte de servicio. No, porque por ejemplo también uno puede hacer una previsión. Como ingeniero vos podés hacer una previsión y decir, bueno, yo tengo el parque industrial, tengo una planta en el parque industrial y tengo previsto que voy a tener dos grandes galpones produciendo, pero en realidad voy a hacer uno ahora. Entonces por ahí toda la obra civil, yo ya la hice preveyendo una potencia instalada para dos galpones produciendo una cierta cantidad, ¿bien? Sobre todo en los países donde las condiciones económicas y de contorno no cambian demasiado, uno puede hacer una previsión a
inclusive 10, 20 años de lo que quiere, de lo que pretende para su planta. Entonces, por ahí, yo armé la subestación, inclusive armé los ductos, los cables, pude sobredimensionar los cables de ingreso, o sea, los cables de media tensión hasta mis tableros principales. ¿Pude dejarlos tirados o dejé ductos para después tirar los cables? Entonces, ¿qué hago yo? No hago una inversión monstruosa poniendo un transformador grande o sobredimensionando los conductores para mi parte de la planta que está produciendo en este momento. Sino que yo hago parte de eso, bien, dejo todo previsto, y una vez que estoy produciendo tampoco voy a tirar todo abajo y parar mi planta que está produciendo para agrandarme. Entonces, ¿qué hago? Listo, ahora decidí agrandarme. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya armé la planta, listo, ahora tengo que alimentarla. ¿Qué hago? Traigo otro transformador, tiro los cables por el ducto que ya tengo y lo conecto a mi tablero principal y a partir de ahí distribuyo en la nueva distribución que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Me quedó 2 transformadores en paralelo, ¿por qué? Y bueno, primero tuve una primera escala y después escalé a una potencia mayor. Y no necesariamente tuve que cambiar todo mi sistema de transformación. Y de encima, tengo la ventaja de tener 2 transformadores, el cual puedo jugar en dejar uno fuera de servicio para dejar el otro, aunque no me alcance para toda la producción. Entonces, en ese caso, tal vez tome la decisión de decir, bueno, tengo 2 transformadores más un generador. ¿Para qué? Y bueno, cuando tengo que sacar uno fuera de servicio, alimento todo con un transformador y después alimento en baja tensión con un generador. ¿Se entiende? Hay distintas estrategias en función de las necesidades de la planta que esté alimentando, ¿bien? De la continuidad de servicio, del nivel de escala, cómo yo voy escalando mi producción. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. Bien. Profe, Una ¿te puedo hacer una consulta. consulta? Perdón. No, dale Sí, vos, sí. te pregunté. Yo quería preguntar una cosa rápida. Porque al principio de esta segunda parte vimos que estas transformaciones trifásicas son transformadores trifásicos o bancos de transformadores monofásicos. Bien. La diferencia entre los dos es que en uno las 6 bobinas comparten núcleo. La realidad es que la diferencia grande es que uno son 3 transformadores conectados de una forma de generar un banco, una transformación trifásica en función de una conexión. Y lo otro es ya un transformador armado, que comparten un núcleo, es la realidad lo que vos decís. Ahora, ¿cómo comparten ese núcleo? Es una cuestión de cómo lo diseñó. Pero está muy bien. Podríamos decir que la diferencia entre un banco de transformadores y un transformador trifásico es que el transformador trifásico, las bobinas comparten un núcleo. Es una buena definición. Claro, Bien. bueno, está bien. Porque no lo entendía y nada, quería saberlo. Gracias, profe. Bien, eso no quiere decir, ¿se acuerdan que en función de cómo fuera ese núcleo, había ciertas digamos, anomalías que se podían, como es, no me sale la palabra ahora, pero anular en función de cómo era la disposición física del núcleo respecto a las bobinas. También había transformadores con núcleo, no me sale ahora el nombre, que depende cómo fuera el núcleo, cómo estuvieran bobinadas esas bobinas, es cómo se disponía el núcleo y cómo se comportaban los flujos de cada bobina individual en esos núcleos. ¿Sí? Había de 5 columnas y de 3 columnas, ¿no, Eduardo? Eso sí, bueno, eso va de acuerdo al fabricante, ¿no es cierto? El fabricante, por eso te digo. Sí, o la selección técnica que haga el ingeniero. En definitiva, desde el punto de vista eléctrico, nos va a dar el mismo servicio un banco que un transformador trifásico, pero los costos son distintos, las instalaciones son distintas, es decir, eso va técnico-económico el estudio. Pero desde el punto de vista de estudio, nosotros queremos lograr una transformación trifásica. ¿Cómo lo logramos? O con un banco o con un transformador trifásico propiamente dicho. Cada uno tiene su fenómeno y es estudiado en función de cuál es su conexión, cómo es su conexión y cómo es su comportamiento. Pero para nosotros, digamos,
los dos pueden cumplir tranquilamente la función. Y después del banco que teníamos la opción, ¿se acuerdan? Si bien no era algo que se usa demasiado, bueno, por ahí sí, nosotros no lo vemos demasiado, era que nosotros también ahí podíamos escalar, ya no poniéndolos en paralelo, sino decir, bueno, necesito poca potencia, pongo 2 transformadores y uso una conexión de las especiales que vimos, ¿bien? Una conexión en B, por ejemplo. Y después incorporo un tercer transformador. Y hago a mi banco de transformadores completo. ¿Se acuerdan que vimos que había que se podían conectar en B los transformadores? O sea que no ¿Sí? podés cambiar la relación de transformación en un transformador trifásico. En un transformador trifásico, dependiendo de qué tanto el fabricante me dé acceso a las bobinas. Claro, pues. Vienen ¿Está bien? transformadores así que En vos el, podés en cambiar. el banco es mucho más versátil. ¿Bien? Claro. Obviamente. ¿Sí? Y vienen transformadores así donde te diga, bueno, el primario lo puedes poner en estrella o. Vos sabés que ya no soy tan especialista, pero nosotros, por ejemplo, en el laboratorio tenemos transformadores trifásicos que tenemos acceso a las bobinas independientes. ¿No, Eduardo? Esos Sí. grandotes que tenemos de columna, tenemos acceso a las bobinas y podemos hacer cualquier conexión. Sí, o si no, vamos a lo que es, no viene desarmado el transformador. El transformador cuando ya lo compras con las condiciones que vos querés. ¿Cierto? Se supone que los conexionados ya va a venir, de acuerdo a las características que está en el pedido de compra. Pero si en algún momento, digamos, tenés que hacer un cambio, ¿cierto? Supongo que habrá alguna forma en la cual se puede realizar. Normalmente vos ya comprás la característica que querés. Cosa que no te lo da, cosa que te da la posibilidad de hacer cambios en el caso del banco de transformadores. Pues en definitiva las fases son independientes. Ustedes piensen también que cuando estamos hablando de transformadores de potencia y de un tamaño ya importante, ya el estudio está realizado y es algo que uno coloca y normalmente no mueve, es casi como un árbol. Es como un árbol. Hasta que no se seca no se mueve, salvo para hacerle mantenimiento. Son aparatos muy nobles y que normalmente se mantienen en el tiempo. ¿Bien? Así que, y sobre todo cuando hablamos de mucha potencia, ya no... y va directamente, viene de fábrica. Ya viene de fábrica directamente porque uno lo compró para lo que diseñó. Exacto, a lo sumo ¿Sí? podés hacer alguna verificación, ¿no es cierto?, de recepción de la mercadería. O en el caso que mandes a hacer una reparación de alguien que rebobine los transformadores, en el cual después haces el ensayo de recepción y que cumpla lo que aparentemente tenía como las primeras condiciones, ¿no es cierto? El tipo de conexionado, la relación de transformación y las distintas características que tengas. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una. Perdón, Martín, me preguntaba, yo pregunté. ¿Por qué era que tenía que mantener, dentro de las condiciones para el paralelo, por qué era que tenía que mantener igualdad en las tensiones de cortocircuito porcentual? Eso lo explicó Julio con el botón de la cerveza. Hoy es un día especial para explicar eso. Y a viernes. Claro, es viernes. Acuérdense que hablábamos que las tensiones porcentuales de cortocircuito lo asemejábamos a la boca bien de llenado de un botellón. Ya me recuerdo. Sí, entonces, nosotros, ¿qué siempre queremos? Que los transformadores se vayan llenando proporcionalmente a su potencia nominal. Entonces, ¿por qué decir eso? Porque si son iguales los transformadores, su potencia nominal son iguales, quiero que se llenen los dos a la vez. ¿Está claro? Es más fácil de entender. Entonces, si los dos son de 100, vamos a suponer, son de 100 kVA, yo quiero que los dos lleguen a 50 kVA a la vez y que los dos lleguen a 100 kVA a la vez. ¿Para cuál que quiero que tengan? El mismo cuello de botella. ¿Qué es eso? Tener las impedancias porcentuales de cortocircuito iguales. ¿Bien? Ahora, si tengo uno de 100 y uno de 50,
¿Yo qué voy a querer? Que cuando uno llega a 25, el otro llega a 50. ¿Para eso qué voy a hacer? Y bueno, voy a jugar con las tensiones porcentuales de cortocircuito de forma tal que cuando uno llegue a 100, el otro pueda llegar a 50, y no que el más chico me condicione al más grande para trabajar. Claro, pues se llenó el chico y el grande se queda a la se mitad. queda ahí. Sí, No, muy no, sano. bien, o al revés. O quiero seguir llenando el grande y para eso tengo que sobrecargar al chico, cosa que tampoco puedo. Entonces, ahí jugamos con las tensiones porcentuales de cortocircuito de forma tal que primero se llene o sea, ¿qué voy a necesitar? Que la boca del más grande sea más ancha que la boca del más chico. Sí, perfecto. Ahí lo recuerdo con lo del dibujo. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Bien, perfecto. Profe, una consulta. Tensión de cortocircuito, porque el otro día justo lo veí, quería saber si son lo mismo. ¿Es lo mismo el voltaje de impedancia que la tensión de cortocircuito? Sí. De hecho, hay una, no sé si es igual, Eduardo, pero es... Sí, en definitiva, es la tensión que tendrías que aplicar al transformador cuando está en el secundario en corto para que circule la corriente nominal. Eso te está dando el valor de la impedancia interna que tiene. Es un porcentaje de la tensión nominal. Entonces, te está dando una relación, es decir, sería, digamos, una proporcionalidad entre la tensión que le tendrías que dar en función de la corriente que consume ese transformador. Te da un valor. Entonces, si vos tenés una impedancia chica, ¿no es cierto?, la corriente va a ser más grande. Es inversamente proporcional. Es decir, vendría a ser el diámetro, lo que dice Julio, diámetro de una manguera en un sistema hidráulico, ¿cierto? Vos tenés una manguera con mayor sección, te va a entrar más líquido. Bueno, acá es exactamente lo mismo. La relación es que esa tensión me está definiendo qué corriente puede suministrar ese transformador. Entonces, sabiendo las relaciones, ¿no es cierto?, hay que tratar de que la proporcionalidad de un transformador respecto al otro sean en forma a su tamaño. Bien, perfecto. Perfecto, gracias. Eso se refiere a cuál elegís, ¿no? ¿Qué transformador elegís? Porque no se puede cambiar la tensión de las tensiones Sí, producidas. Una que vos, si lo vas a comprar nuevo, lo elegís ya con la relación de transformación, de la tensión de cortocircuito que vos querés apropiada, ¿cierto? Y si no, vos les podés poner exteriormente una impedancia, ¿no es cierto?, al transformador para adecuarle la tensión de cortocircuito. Creo que en la práctica hay un ejercicio razonable a eso, para que los dos lleguen a tener esa relación, ¿sí? Porque en definitivo, la tensión de cortocircuito es una relación entre la tensión que aplicas y la corriente, que es una impedancia. Entonces, adecuar la impedancia interna de la máquina para que se cumpla esa relación que necesitamos para que se carguen los dos iguales. ¿Sí? Vos ya como ingeniero, digamos, podés hacer ese cálculo que bobinado tendrías que agregarle a uno de los transformadores para adecuar la impedancia interna de la máquina respecto al otro. Creo que hay una guía de problemas donde existe, digamos, esa situación en la guía de trabajos prácticos. ¿Se entendió? Ahí se calcula cómo calcular la impedancia para, inclusive después podemos saber qué resistencia y qué inductancia habría que incorporarle. Normalmente no le incorporamos resistencia, lo que le vamos a incorporar es inductancia. Inductancia. ¿Está bien? Para no generar calor. Nosotros no queremos generar el menos calor posible. Entonces acuérdense que los triángulos como que no van a quedar iguales. Es que como que modifican el bobinado de uno de los transformadores para adecuarlo a que cumplan esa condición. Pero ¿cómo sería que lo modificas? ¿Lo pones en paralelo antes de...? En serie, si vos tenés una bobina que tiene resistencia e inductancia y pones externamente a continuación en serie otra inductancia, ¿qué obtenés? Una inductancia mayor.
¿Se entiende? Es decir, eso se trabaja con las potencias aparentes y potencias activas reactivas del triángulo de potencia, de caída de potencia, para un valor de corriente dado. Por eso les digo, consulten la guía de trabajos prácticos, que hay una práctica. Sí, me parece que en teoría también está, Julio. Sí, lo vimos en teoría. La última, a ver, para. Denme un cachito. En definitiva, están modificando la potencia reactiva que tiene la máquina. Están agregando mayor, es decir, una inductancia externa en cada una de las fases. No sé si ahí se ve, Eduardo. Tenés que compartir pantalla. Yo no lo veo. ¿No lo están viendo? No. Yo, profe, estoy viendo una carpeta. A ver, bien. Una carpeta con archivos. A ver. Ahí está. Bien. Acá teníamos el tema de para no sobrecargar una unidad. Ahí está. Ve que la característica que tiene cada uno de los transformadores en paralelo es la U sub Z del transformador A y la U sub Z del transformador B. Entonces, acá te dice cómo es la potencia que aporta cada uno frente a la U sub Z nominal. Si ustedes van a la siguiente filmina, eso es para no sobrecargar la siguiente, porque ahí está, ¿no ven? Acá tiene el triángulo de caída de un transformador, ¿no es cierto? ¿Qué valor tendrías para poner en paralelo de diferentes tensiones nominales porcentuales de cortocircuito? Se deben igualar mediante el empleo de inductancias conectadas en serie con el transformador de menor, lógicamente, ¿sí? Tenés que agregar al menor. El otro no le podés sacar inductancia pues ya está construido. El menor se le agrega, ¿no es cierto?, a efecto de igualar la U sub Z nominal porcentual. Bien, y ahí tenés cómo se forma el nuevo triángulo de tensiones. Y en base a ese valor de potencia, ¿no es cierto?, obtienen la reactancia exterior que tendrían que agregar, ¿no es cierto?, por la relación entre la tensión nominal y la corriente nominal, y de ahí sacan el valor de inductancia sacado de cálculo. Esa reactancia, ¿no es cierto?, esa inductancia que ustedes ponen, bueno, pues mandan a construir una bobina de esas características y se la agregan al bobinado externamente, a cada una de las fases del transformador. Entonces ven que los transformadores. ¿Estoy o no estoy? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Ah, bien. Ven que los triángulos. Fíjese que el A y el B son uno grande y uno pequeño. Claro, o sea, la impedancia que hacen, o sea, la parte resistiva con la parte inductiva me va a dar una impedancia que en realidad son equivalentes, pero en realidad el triángulo no son iguales. ¿Está bien? Su reactancia y su resistencia y su inductancia individuales no son iguales. Entonces, ustedes tienen que lograr que U sub Z NA porcentual sea igual a U sub Z B porcentual. Entonces hay que agregar esa inductancia externa que ustedes tienen ahí. Esta que está acá. Exacto. La U sub externa que tienen que agregar, el marrón clarito. Porque como sale de acá, para que los dos cumplan la condición que se cargan en forma igual cuando tengan un aporte de corriente, es que los U sub Z, los U' ZNA sea igual a U sub ZNB en porcentual. Ese vector ahí que representa la tensión porcentual los está dando. Y por último, una vez que ya puedo sacar la U, puedo sacar la X, y si saco la X, sabiendo la frecuencia, que ya la conozco, puedo sacar la L. Entonces ya sé qué bobina tengo que poner. ¿Bien? ¿Y cómo sé qué tan gruesa tiene que ser esta bobina? Y por lo menos que aguante la corriente que va a pasar por ahí. ¿Y cuál corriente tiene que pasar por ahí?
La nominal ¿De quién? de A, ¿Y quién es A? el primario. El primario del transformador A. ¿Bien? Mm. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta de la anterior filmina? Va, no sé si la anterior o la... No, la anterior a esta. Porque a veces se me confunde con la cantidad de subíndices, con la cantidad de subíndices y demás. U sub z porcentual y U sub z n porcentual. ¿Cuál es la diferencia? U sub Z, aporte de cada unidad, U sub Zn. Para que me perdí en la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre U sub Z? Por definición, U sub Z, la tensión, ¿no es cierto? Es la tensión pequeña que tendrías que agregar para hacer el ensayo respecto a la nominal, un porcentaje, ¿no es cierto? Y el U sub Zn es cuando directamente estás aplicando. ¿Qué pasaría cuando aplicás la tensión nominal? Porque vos estás poniendo una tensión proporcional a la nominal, pero la corriente real o la potencia total que vos tendrías en el transformador, que sería la potencia nominal, es función de cuando al transformador le estás aplicando la tensión nominal. ¿Se entiende la diferencia? Pero ¿no te daría siempre lo mismo si haces la tensión nominal sobre la tensión nominal por 100? Claro, siempre es lo mismo. U sub Zn, Viste que o hay un sea, factor. Vamos a la ecuación inicial que hay. ¿Ves? Factor de carga. ¿Qué corriente estás aplicando a un transformador respecto a la nominal? Entonces, esa corriente parcial que vos ponés respecto a la nominal es la relación entre las potencias aparentes. ¿Cierto? Entonces, de ahí estás llevando que la potencia parcial que estás poniendo es función de la proporción entre las corrientes. Y de ahí sale el U sub Z de la corriente, del valor parcial que vos tenés respecto a la U sub Z cuando tendrías la corriente nominal o la tensión nominal. ¿Sí? Vos estás haciendo un valor de tensión reducida y te va a circular la corriente, la corriente nominal. Pero ¿qué corriente tendrías de corto si aplicás la tensión nominal? ¿Se entiende? Es una linealidad que estás haciendo. ¿Alcanzaron a interpretar lo que dije? ¿Vos ¿Querés que cuando vayamos aplicás una tensión reducida? ¿Querés que vayamos un poquito más atrás? A ver si lo pueden ver, a ver si está. No. Ahí. A ver. Acá tenemos que ir. No sé si no ir un poquito más atrás. A ver. No, a partir de acá. A ver, el cachito anterior. Acá dice la caída de tensión U sub Z, que es la misma para todos los transformadores en paralelo, resulta para cada transformador igual al producto de UZ nominal por el factor de carga Kc. También la caída relativa porcentual UZ porcentual es para cada transformador el producto de UZ nominal por el factor de carga. Por eso digo, cuando vos aplicás, digamos, una tensión reducida para que circule la corriente nominal, que sería una especie de ensayo en corto, ¿no es cierto? Vos estás poniendo tensión reducida y la tensión nominal. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener esa corriente nominal, vos decís, bueno, yo puedo tener una corriente más alta que la nominal, que sería la de corto? Es decir, ¿qué pasa si yo aplico una tensión nominal, no la tensión de corto? ¿Está bien? Entonces, hay un factor de carga que es la relación que la corriente que tomaría respecto a la nominal, que es Kc. Entonces, yo la corriente siempre tengo un porcentaje de corriente. Mi transformador puede trabajar o no dentro de un valor nominal, pero puede ser menor, una corriente subcargado,
o sobrecargado que te da el factor de carga. Bueno, esa relación que tenemos es lo que ocurre con la tensión U sub Z respecto a la U sub Z nominal. Es decir, tenemos dos extremos de U sub Z, ¿sí? O dos posibilidades. Que la U sub Z sea cuando no está cargado totalmente, y cuando el U sub Z tenemos de la máquina cuando trabaja tensión nominal. Está ahí en el renglón del medio. Sí, entonces, ¿cómo sacarías el U sub Z porcentual? O U sub Z nominal porcentual. Te entiendo que el otro es U sub Z porcentual, es la tensión. Es el del ensayo. Este es el del ensayo. El del ensayo, vos le aplicás una tensión reducida hasta que te circula la nominal. Ese es el U sub Z. Ahora, vos tenés que preguntarte, ¿qué U sub Z tendría si yo le aplico la tensión nominal para que circule la corriente de corto? Es decir, el factor de potencia más alto que tenés. ¿Está bien? Perfecto, sí. Es decir, yo no puedo ensayar no puedo agarrar el transformador y decirle, pongo la tensión nominal para ver qué corriente me consume. Es la corriente de corto, lo quemo. Entonces tengo que hacer un ensayo benévolo, vamos a decir, no invasivo. ¿Qué hago? Le pongo una tensión reducida hasta que circula la nominal. Y después digo, es proporcional, es lineal la relación. Si a la tensión reducida me daba tantos amperes, cuando pongo la nominal me da tantos amperes. Bueno, tenés la tensión, el U sub Z común y el U sub Z a valor de tensión nominal. Claro, acá por lo que tengo entendido. Acá está en medio del recuadro, en el recuadrito está está explicado medianamente. Sí, es bastante engorroso igual, es bastante complejo la explicación. Pero, o sea, lo que hay acá es que va pasando para los distintos factores de carga. A ver, una tensión pequeña respecto a la nominal, el factor de potencia de carga es menor que 1, sí, porque haces la relación entre I sobre IN, te da menor que 1. Significa que la tensión de impedancia será menor que la tensión de cortocircuito. Nominal en volt, ¿cierto? La tensión de cortocircuito, sí, porque no llegué a la corriente de corto. Ahora, si I es mayor que I su nominal, ¿no es cierto? En el último renglón estoy leyendo en sobrecarga, por lo que el factor de carga es mayor que 1, en este caso la tensión de impedancia es mayor que la tensión de cortocircuito nominal en volt. ¿Se entiende? Sí. Vos tenés uno que es el de ensayo, que sería la U sub Z de ensayo. Punto, ya está. Ese es que tomar de referencia. Si mi corriente es mayor que la nominal, ¿no es cierto? Quiere decir que lo estoy sobretensionando. ¿Hasta qué valor puedo sobretensionar una máquina? Hasta el cortocircuito real. Ahí le estoy aplicando la tensión nominal. Entonces, de acuerdo a esa proporcionalidad de factor de carga, es que yo tengo los valores esos de U sub Z, que es lo que me caracteriza el transformador, ¿no? Entonces, profe, esa ecuación que estaba abajo decía la potencia es igual a U sub Z porcentual por la potencia nominal dividido U sub Z nominal porcentual. Eso no depende de la carga que vos le conectes eso es como tendría que ser como una caracterización del transformador. Claro, no depende de la carga. Para los dos, depende de la carga. Donde figura para dos transformadores en paralelo. Está más abajo. Ahí, esa que dice aporte de cada unidad. Exacto. Es decir, vos teniendo, digamos, teniendo la potencia nominal de cada transformador, ¿no es cierto? De la potencia nominal total que tenés ahí. Teniendo el U sub Z y el U sub Z nominal de cada transformador, sabés qué potencia aparente está. Es decir, ahí te está dando la relación que tenés